este año el Señor pueda rejuvenecer tu vida, pueda ser renovada en el poder de su Santo Espíritu en este tiempo. Te amamos y sé que en breve vas a estar en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Bueno, y si hay alguno ahí que está medio cachuchón, que está medio enfermucho, Dios toma ahora nuestro cuerpo también y toma el control de nuestro ser, de nuestra salud. Queremos darte gracias. Gracias porque nuestra vida está en tus manos y vos tenés el control de todas las cosas, de todo lo que nos sucede. Nada te sorprende, nada te toma por sorpresa. Y nosotros confiamos en que vos tenés siempre el control. Unge nuestras vidas, unge nuestro entendimiento en esta mañana para que ese espíritu de revelación sobre nosotros siga quitando los velos necesarios para poder seguir transitando este camino, para poder seguir edificando este diseño glorioso y espiritual de una iglesia gloriosa que estás preparando, pura, sin mancha, Señor, y que has puesto a nuestro alcance de todo el cuerpo, de toda la iglesia, Señor, para que la cabeza sea glorificada, Cristo Jesús, Señor nuestro. Manifesta con poder, Señor, y te decimos, habla, que tus siervos oyen en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén, iglesia. Amén. Muy bien. Vamos en esta mañana, según Efesios capítulo número 4, del 11 al 16, aunque hoy nos estamos deteniendo, Efesios 4:11. En el primer río que estamos caminando como iglesia, y él dice que, y él mismo, es decir, Jesucristo, constituyó a unos pastores, ¿de acuerdo? Por eso hablamos de este ministerio o de este río pastoral, ¿de acuerdo? Y el domingo pasado iniciamos lo que significa una iglesia que aprende a fluir en este río. ¿Y cuál fue el tema que abordamos esencialmente? A ver si alguno se anima. Sí, ¿Qué fue? La sujeción. Sujeción como un elemento sumamente importante y necesario. Quiero que podamos entender esto de los 5 ríos. ¿Cuáles eran los 5 ríos? El primero, el pastoral. El segundo, levantando manos. A ver. Profético. ¿Qué otro más? Bíblico. ¿Qué más? Apostólico. ¿Y qué más? Y evangelístico, los 5 ríos para la plenitud de Cristo, es decir, para que podamos expresar de forma independiente o de forma corporativa la plenitud de Cristo en estos cuerpos que por supuesto son mortales, son acotados, pero aún en ese diseño podamos manifestar a Cristo, necesitamos la expresión de los 5 ríos, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahora, de estos 5 ríos, el río pastoral es el que más trata con el ser nuestro. ¿De acuerdo? ¿Te acordás que el domingo pasado vimos estas 3 esferas? Ser, rol y sistema, ¿sí? El río pastoral es el que más se ocupa de afectar y de trabajar nuestro ser. ¿Está bien? Entonces, esto es sumamente clave que lo activemos y que lo trabajemos, porque como vimos el domingo pasado, si el ser no es transformado, nuestro rol y nuestro sistema, es decir, el lugar donde nosotros nos movemos o los lugares donde nos movemos, en nuestro rol, papá, esposo, mamá, amigo, compañero, vecino, deportista, en el rol que vos te encuentres, si no está afectado por tu ser, Cristo no crece en vos y no hay manifestación de Cristo. O sea, para que la gente diga, ese es un pequeño Cristo, ese es un cristiano, ¿qué necesitamos? Que nuestro ser esté siendo moldeado por Cristo. Si no hay afectación de Cristo, no hay carácter que está siendo moldeado. ¿Me seguís hasta acá? ¿Vamos bien? Ahora, este río pastoral nos mueve en 3 direcciones. Dijimos que hay un orden que Dios estableció para llevarnos bien con quienes están
en autoridad sobre nuestras vidas. Río pastoral es carácter, es el carácter de Cristo, es el corazón de Cristo. Y este río tiene la capacidad de afectarnos en tres vectores, en tres direcciones en nuestra vida. La primera de ellas es poder desarrollarnos y vincularnos con ese orden que Dios estableció sobre aquellos que Dios ha puesto en autoridad sobre nuestra vida. Y cuando hablo de autoridad, son las autoridades civiles, son las autoridades familiares, pero principalmente son las autoridades espirituales que Dios ha puesto en nuestra vida. Segundo vector, segunda dirección que tiene la capacidad de poder afectar este carácter de Cristo en nosotros es que hay un orden que Dios estableció para poder vincularnos entre nosotros como familia, ¿sí? Yo decía el domingo pasado que por mucho tiempo tal vez el énfasis fue en nuestra relación con nuestro Padre Celestial, pero hemos descuidado en un punto lo que significa la dinámica de aprender a vincularnos como hermanos. O sea, disfrutamos de nuestra relación con Dios. Con Dios está todo bien, pero yo la iglesia no la aguanto. Mucha gente abraza esto. Yo con Dios está todo bárbaro, con Jesús está todo bien. Ahora, no me hables de iglesia, no me metas en una iglesia, no pretendas que asista a una iglesia. Podés ver cómo se empieza a corromper el diseño y el modelo, y en esto Satanás también tiene mucho que ver. Entonces, el carácter de Cristo en nosotros también nos habilita, activa en nosotros, restaura en nosotros la manera correcta de vincularnos como hermanos también. ¿Por qué? Porque somos familia. No somos una organización, no somos una empresa. Somos un organismo que está vivo, que podemos tomar ciertos rasgos de una organización, claro está, pero no nos define la empresa, no nos define una franquicia, lo que nos define es que somos un organismo que está vivo, somos un cuerpo, somos una familia. Cristo es la cabeza, vos y yo somos el resto del cuerpo, ¿sí? Mirá el de al lado, mirá la pata que Dios te ha puesto al lado en el día de hoy. Y espero que no huela pata. Muy bien, y este tercer vector o esta tercera dirección que afecta el carácter, es decir, el orden que Dios estableció para que como iglesia aprendamos a discipular a la manera del Señor. ¿Está bien? Esto va a ser una bomba y esto lo voy a predicar el domingo que viene, si el Señor me da la gracia y la salud. Va a ser una bomba en el día... el domingo que viene, perdón. Ahora, déjeme completar en esta mañana lo que significa aprender a andar en el carácter y cómo Dios moldea nuestro carácter. Yo lo dije el domingo pasado, Dios moldea el carácter, Cristo es formado en nosotros, no por la cantidad de veces que repetimos, Señor, moldeame, 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 sino porque Dios pone dos vectores esenciales. El primero es la sujeción a la autoridad, punto número 1. Y el segundo es la obediencia. ¿Sí? ¿Puedes decir conmigo obediencia? ¿Y ahora lo puedes decir con fe? ¿Y ahora lo puedes decir con gozo? Muy bonito, bien, bien. Parece que no nos llevamos tan mal con la obediencia. ¿Qué pasa? Que vivimos en un sistema en donde la narrativa, o mejor dicho, el relato de este sistema, va todo el tiempo contra el diseño de la obediencia. ¿Está bien? En las diferentes esferas, en los diferentes sistemas, en la familia, la autoridad está en crisis. ¿Está bien? Hay una manera de vincularnos, no voy a entrar ahí, pero la autoridad está en crisis. Las autoridades de gobierno están en crisis. Las autoridades aún religiosas están en crisis. Uno dice, bueno, yo entonces como pastor estoy tranquilo porque... No. Porque el hombre en esencia se levanta contra autoridad establecida. ¿Me seguís? Y en esta generación, y esto quiero decirte que va a ser un vector que va a ir como increciendo, la crisis del reconocimiento de la autoridad. Porque en el fondo, ¿quién está detrás de esa rebelión? Satanás. Es el que cuestiona la autoridad. De hecho, la rebeldía fue el pecado que constituyó, que formó al reino de la tiniebla. ¿Está bien? Hasta ese momento no existía la rebeldía. ¿Cuándo existió? Cuando este ángel, Lucifer, quiso ocupar el lugar que le correspondía al Señor
Y a partir de ese momento la rebelión se puso de manifiesto, y esto que se vio a nivel cósmico y a nivel espiritual también se manifestó en la tierra, ¿sí? Y la Biblia ya en los primeros 2 capítulos se toma el tiempo, y capítulo número 3 esencialmente, para demostrar que lo que Satanás provocó a nivel cósmico también lo manifestó a nivel terrenal. Y ese mismo sentido de rebelión lo vertió sobre la raza humana. Es decir, que vos y yo fuimos concebidos con el sentimiento, pero esencialmente con el ADN de rebeldía. Es decir, que por definición nosotros amamos o detestamos la obediencia y la autoridad. Pregunto a corazón abierto. ¿Amamos o detestamos la autoridad? Oh, y ahora somos todos re espirituales, ¿viste? Ahora somos todos... Pastor, estoy con usted hasta el final. No, prometo no voy a discutir una decisión, prometo que va a tener mi oración todos los días, va a tener mi respaldo, Bueno, digo, nos estamos preparando para eso, amén. Pero hasta que Cristo venga y afecte nuestra naturaleza, por definición, lo que subyace en nosotros se llama rebeldía. Rebeldía. Así, el gobierno dice esto, pero para mí es esto. Así, mi papá me dijo esto, pero yo voy a hacer esto otro. Así, el policía me dijo esto, pero yo lo voy a hacer de esta forma. ¿Te das cuenta cómo todo el tiempo estamos erosionando lo que significa una autoridad que Dios estableció? Y voy a poner pausa ahí porque no es el mensaje de hoy. Ahora, la obediencia, así como existe la sujeción y es necesaria, ¿para qué? Para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. La obediencia es ese segundo elemento, ese segundo yunque que Dios utiliza para poner nuestra vida. Es el segundo quirófano al cual el Señor nos lleva para decir, voy a operar sobre tu vida y voy a operar con precisión quirúrgica. Tengo una buena noticia para decirte en esta mañana, y es que a Cristo no se le murió ningún paciente. ¿Está bien? O sea, cuando vos tuviste la humildad para decirle, Señor, opera en mí, vos entraste al quirófano de Él y el Señor no perdió en toda la historia ningún paciente. Nadie. ¿Qué te quiero decir con esto? Te estoy alentando a que entremos al quirófano. Y hay un segundo bisturí que el Señor toma que se llama obediencia. Y esto tiene que ver también con decir, ¿vos querés que Cristo sea formado? Pregunto en esta mañana, ¿quiénes anhelan que Cristo siga siendo formado en sus vidas? Muy bien. Entonces se abren las puertas, así como allá en el Castillo de la Gracia, hoy se abren las puertas del quirófano para decir, bueno, muy bien, vamos preparando bisturí. La obediencia es una de las mayores expresiones de Cristo que necesitamos como iglesia gloriosa forjar. La obediencia no es una opción. La obediencia no responde a un menú, una carta de combo para decir, ¿qué me conviene? Si Cristo es el Señor de tu vida, la obediencia es una estación inexorable para tu proceso de crecimiento. Y lo más hermoso de esto es que Cristo no solamente lo enseñó, sino que Él lo encarnó. Él lo experimentó. Él lo vivió. Y me atrevo a decir esto, Él lo padeció. ¿Cómo? Estamos en un sistema en el cual la fe parece cada vez más abrazar el sentido de pare de sufrir. ¿Cómo hacemos para que la gente venga? Bueno, tratemos de narcotizarla o de hacerle olvidar el tiempo de sufrimiento. Entonces, claro, una iglesia de la cual te está prometiendo que si vos le seguís vas a parar de sufrir, ¿qué hace la gente? Vamos. Ahora, el verdadero evangelio, el que no está licuado, el que no está anestesiando a la gente, es un evangelio en el cual entiende que para que Cristo sea formado en nosotros, aún el sufrimiento es necesario. En otras palabras, aún la enfermedad es necesaria. ¿O qué fue lo que viviste esta semana? Muchos de los que estábamos en este lugar.
Pero claro, cuando aún la enfermedad es encaminada en el diseño del Señor, vos transitas un sábado como ayer y vos decís, Cristo es la esperanza de gloria. Y aunque mi hermana esté a los vómitos detrás de bambalinas, ella que dice, Cristo es esperanza de gloria. ¿Me seguís, no? O sea, hasta mi debilidad es lo que le da mayor lugar para que la presencia del Señor se haga fuerte y se haga poderosa. Y nadie tenga duda de decir, fue Cristo en nosotros esperanza de gloria. ¿Me seguís? Es el medio por el cual Dios prueba la obediencia. ¿A través de qué? De la autoridad espiritual. Esto es matemática básica espiritual. Por favor, acompáñame a Hebreos 5, 8 al 10. Voy a ir muy rápido en esto porque esto es lo que en parte me quedó del domingo pasado. Esto es evangelio puro. Dice el autor de los Hebreos, aunque era hijo. ¿Quién? Jesús. ¿Qué dice? Por favor, mi versión no sé si está bien puesta. ¿Qué dice? Aunque era Dios. ¿Escuchá esto? O sea, Jesús no era un flaquito que le pegó la fe. Era Dios. Dice, aunque era hijo, aunque era Dios, ¿qué camino tuvo que transitar el Señor? El de la obediencia. Él tuvo que aprender obediencia. ¿Puedes ver esto? Es decir, su carácter, su humanidad tuvo que ser procesada, amados. Dios conoce los Getsemaní, Dios conoce esos huertos. Y son necesarios para que Cristo sea formado. ¿Me seguís, no? Y dice, aunque era hijo, aprendió obediencia. ¿Pero por qué aprendió obediencia? ¿Porque se aprendió los textos de memoria que le pedían en la Torá que se aprendiera? No. Dice que aprendió obediencia por medio de ¿qué? ¿De qué? De los padecimientos. O sea, su cuerpo físico, su cuerpo espiritual, padeció. O sea, de hecho, Isaías dice, el experimentado en quebranto. ¿Me seguís, no? O sea, no es alguien que dice, si me seguís vas a parar de sufrir, ¿te das cuenta, no? Sino que la aflicción, sino que el sufrimiento, que termina traduciendo en nuestra vida carácter, obediencia, ser a la estatura de Cristo Jesús. Y habiendo sido, me vuelve loco esto, habiendo sido ¿qué? Perfeccionado. ¿Y qué dice Efesios 4:12? Dice que Él dio pastores, profetas, apóstoles, maestros y evangelistas, y verso 12 dice, ¿a fin de qué? Y Filipenses 1:6 dice que aquel que comenzó la buena obra, ¿la qué? O sea, ¿ves que para perfeccionar nuestra vida, qué es lo que necesitamos? Padecer. ¿Crecer en qué? En obediencia. Aunque la carne se resista, aunque la carne diga, para de sufrir. El reino que dice para nosotros eso es signo de que Dios, por su Espíritu, está formando a Cristo en vos. Y mira esto, claro, como fue perfeccionado, dice que vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que ¿qué? ¿Para quiénes? No sé si estás viendo cómo Dios está como quitando algunos velos, ¿no? Podés ver que por medio de la obediencia el Padre lo promueve como aquel que no hay nadie por encima de él. ¿Y por qué no hay nadie por encima de él? Porque él fue obediente. Pero fue obediente ¿hasta dónde? Hasta hacer milagros porque lo escuchó el Padre. Hasta enseñar de todo lo que oía del Padre, porque fue obediente en conformar a un equipo de 12 apóstoles, porque fue obediente en crecer en una familia y sujetarse a la autoridad de sus papás,
Dice Filipenses que Él fue obediente hasta dónde, medida, amados. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Y muerte de cruz. Perdón, ¿qué evangelio es este? Perdón, ¿este evangelio aplica al siglo XXI? Sí, claro. Porque los sistemas, los valores, las corrientes de este mundo pueden cambiar, pero sus palabras son las que permanecen para siempre y sus principios son inalterables. O sea, Dios no tranza, ni que vos ni yo le pongamos un poquito de agua para diluir un poquito, para decir, bueno, a ver, no, dice el Señor, estos son mis principios. Y quienes se atrevan a vivirlos van a experimentar cómo Cristo es formado en ellos. Y eso funciona. Porque todo lo demás se derrumba, todo lo demás se desploma, todo lo demás tiene fecha de vencimiento, fecha de caducidad. Por consiguiente, y recibí esto en tu corazón, en tu espíritu y en tu entendimiento, tu obediencia a la autoridad. Vos podés ver Dios manifestado en el Hijo, que dijo en el Getsemaní, Padre, si es posible, que dijo, que pase de mí esta copa. Pero quedó ahí el ruego, no, dijo, mas no sea hecha mi voluntad. Si no sea hecha, ¿qué? Tu voluntad. Puedes ver cómo el Hijo se somete a la autoridad del Padre. Y lo hace por medio de ¿qué? De la obediencia. O sea, aunque hoy pudiese en un momento llamar a una legión de ángeles para que resuelvan este asunto de otra manera, el Hijo fue perfeccionado y la obediencia le da la llave para posicionarse en el lugar más alto. Puedes ver esto, ¿no? Entonces te digo, tu obediencia a la autoridad, si el Hijo se sometió al Padre, ¿cuánto más nosotros? Tu obediencia a la autoridad determinará la autoridad que Dios aún va a darte sobre la vida de otros. O sea, ¿cómo es eso, pastor? Eso es, en la medida que vos respondas en obediencia a la autoridad, para Dios vas a terminar siendo una persona confiable. Y Dios va a ponerte sobre otros. Porque tu vida va a reflejar a Jesucristo. ¿Me seguís, no? Claro, alguno puede decir, bueno, qué lindo sería tener a este pastor, qué lindo sería tener de pastor a Marcos Brunet, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Qué lindo sería. Pero claro, tocó esto que quedaba en stock. Dice, pero si yo tuviese a ese pastor, yo creo que sería un siervazo, sería una siervaza del Señor. Creo que Dios me hizo nacer en Mendoza, pero si hubiese tenido la gracia de nacer en Córdoba y hoy poder estarme congregando, o no sé, poner el pastor que vos quieras. Creo que mis condiciones serían otras y mi camino de obediencia, escuchá esto, mi camino de obediencia sería mucho mejor. Porque si yo tuviese un pastor de esa envergadura, claramente yo hasta disfrutaría obedecer. Yo sé que más de uno esto lo acaricia en el corazón. Y aunque me pone cara como de súper espiritual. Ahora, quiero darte también esta llave. Y es que en realidad no depende tanto del pastor, sino que depende de tu corazón. A ver, pastor, ¿qué quiere decir esto? Jesús, el mejor líder que la historia pudo conocer jamás. Entre los 12 tuvo a uno, el mejor líder, el mejor. Tuvo uno que le traicionó. Entonces, ¿cuál es mi síntesis? Que en realidad no depende tanto del pastor, sino depende de la condición que genero en mi corazón para que el carácter de Cristo sea formado en mí. ¿Entendés? Entonces, aunque te toque un pastor cascotazo, duro, burro, lo que fuere, vos tenés que ser astuto y decir, no va a depender tanto de la habilidad y de la capacidad que tenga el pastor. En sus aciertos, Cristo va a ser formado en mí. Y en sus desaciertos, no, me cambio de iglesia entonces. No, me voy. No, aún en sus desaciertos, llámese pastor, equipo pastoral, líderes, lo que fuere, aún en sus desaciertos, como no depende de él, depende de mi condición de corazón, Cristo también va a ser formado en mí.
3 dijeron amén ahí, parece, ¿no? ¿Viste? Ahí es cuando el Señor está abriendo. Duele al principio, pero es sanidad del espíritu. Es libertad el cuerpo. Es que el río empiece a fluir entre nosotros. Uy, voy a llegar a eso, prepárate. Porque claro, cuando Satanás logra sacarte del diseño, cuando Satanás logra decirte, no valores lo pastoral. ¿Qué significa esto? Apoyate en tu autosuficiencia. ¿Ves que se equivocan? ¿Ves que son hipócritas? ¿Ves que dicen una cosa y hacen otra? Cuando Satanás logra sacarte del redil, tienes astucia, la oveja, ¿cuándo es más vulnerable? ¿Cuando está en el redil o cuando ha sido apartada? Entonces, ¿Satanás qué empieza? Empieza a poquito a susurrarte y a hablarte y a decirte, no, pero mira, tu líder de adolescentes te dijo esto y te lo dijo de esta forma. Y uno empieza a darle como entidad a eso y uno empieza a decirle, Sata, la verdad es que tenés razón. Y nos olvidamos que Él es el padre de mentiras. Y por supuesto que hay errores que los líderes o los pastores vamos a cometer. Pero aún si estamos en el Señor y somos conscientes de que el carácter de Cristo debe ser formado en nosotros, Señor, yo aún de sus errores, dame la gracia de redimirlos y de aprender de eso. Después Él, claro, tendrá que rendir cuentas delante de vos. Pero ese es un asunto y es un trato que vos vas a tener con Él. Ahora, yo no voy a salirme de ese diseño. Ahora, como Satanás muchas veces logra sacarte de ese diseño pastoral, en el fondo lo que Él empieza a hacer es debilitar tu carácter. Entonces empieza a debilitarse tu nivel de obediencia, de sujeción, empieza a acrecentarse el cuestionamiento, la crítica, la habladuría, el chisme. ¿Por qué? Porque nos hemos salido del diseño del Señor y le estamos dando espacio al crecimiento de todas esas malezas que empiezan a crecer en medio del trigo, llamado cizaña. ¿Me seguís, no? Y Satanás festeja, celebra eso, claro está. Debilita tu humildad, debilita tu quebranto. No, pero vos tenés que ser autosuficiente, vos te la tenés que bancar, macho. ¿Qué tenés que ir a contarle a un líder? ¿Qué tenés que ir a rendir cuentas? ¿Qué tenés que ir a...? No, vos te la tenés que bancar a tu manera. Mantenerlo ahí medio como guardado, mantenerlo en lo oculto. Todavía debajo de la alfombra resiste eso. Y a veces no somos conscientes de que aún tener asuntos no resueltos, es decir, no vivir en la plenitud del río pastoral, no es solamente que no rindo cuentas, es que se está debilitando mi vida. Se debilita mi vida. Por eso la palabra es tan enfática en esta dinámica de unos a otros. Hay más de 15 acciones concretas de lo que significa unos a otros. Porque nuestra actitud natural es guardarla, esconderla, es no someterme, es no estar bajo sujeción, es no estar bajo autoridad. Insisto en esto, no hay hombre, no hay mujer más libre que aquella que aprende a caminar en sujeción y en obediencia al Señor. En otras palabras, cuando vemos a Cristo, Dios, y dice la palabra que Él aprendió obediencia, claramente veo que el carácter es el recipiente para la manifestación de su poder. ¿Podés ver esto? Y espero que estés recibiendo esto. Y que le reprendas a Satanás y que digas, Señor, despertá mis ojos a esta realidad. El carácter es la vasija por la cual el poder que Dios da habita en seguridad. Por eso Satanás sabe que si él corrompe el carácter, se corrompe todo lo demás. Y a veces el hombre, ¿por qué se deslumbra? Por el poder. No sabes el ministerio que tiene no sabes la iglesia, no sabes los dones, no sabes las canciones, no sabes los mensajes. Y a veces la iglesia mira y se deslumbra por el poder. Pero cuando el poder no está siendo conservado en un carácter confiable, ¿sabes qué es lo que pasa? Se corrompe.
Y después, tristemente, vemos ministerios en los cuales el pecado viene, azota, entra por puerta abierta. Y uno dice, ¿qué pasó? Ese ministerio que afectaba a las naciones. No, ya está. Pero eran cientos de miles. Tenía más de 25 libros como autor. Era un conferencista mundial. Y sin embargo fue encontrado en un hotel con una mujer que no era su esposa. ¿Qué pasó? Pasó que el poder dejó de estar contenido en un carácter formado a la imagen de Cristo Jesús. Y digo, no es solamente para los que tienen cientos de miles. Yo, en esta humilde habitación, créeme que todas las semanas recibo invitaciones por parte de Satanás para que mi vasija tenga fisuras. Y para lo que el Señor va confiando de a poquito en mí, diga, esto se puede desaparecer. Los pastores, tus líderes, todo el tiempo están siendo desafiados a que su carácter sea fisurado. Bueno, ¿quién se va a dar cuenta? Hoy todo sale a la luz. Y aún las redes, aún Satanás en eso, porque él es el acusador, créeme que él opera. Y lo hemos visto. Y lo hemos visto. Todo sale a la luz. Todo. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Por consiguiente, la obediencia de Jesús es la que preparó el escenario para que se manifieste su poder. ¿Puedes ver esto? O sea, Señor, yo quiero ser un instrumento confiable en tus manos. ¿Sabes qué te dice el Señor? Obediencia, sujeción. Esto es carácter. Necesito que crezcas en esto, porque si no, terminarás siendo un recipiente, diríamos los mendocinos, muy pandito. Es muy poquito lo que te puedo confiar. Porque te vas a corromper a la primera. Alguien dijo una vez, a veces los evangélicos son leones en sus templos, pero son gatitos en la calle. ¿Qué quiere decir eso? Y que a veces, estamos detrás del deslumbre, del poder, de la unción y hemos descuidado el recipiente más importante, que es el carácter. ¿Puedes ver esto? En otros términos, en el reino del Señor, y ahora te doy la base bíblica, 1 Corintios 13, vale más el carácter que el don y que la habilidad. Porque dice el apóstol Pablo, si yo hablase en lenguas angelicales, si yo tuviese todos los dones, pero en el fondo no tengo qué, que en el fondo es qué, carácter. ¿Qué dice el Señor? ¿Soy qué? No voy a entrar porque el baterista va a temblar y va a decir, no me toques los platos, porque me los desacomodas. Pero dice Pablo, soy como un plato que hace ruido. En el fondo aplica más. Por eso es clave río pastoral. Es clave el río pastoral porque cuando nuestro carácter está siendo transformado a la estatura de Cristo, después Él va a añadir lo profético, lo evangelístico, lo bíblico, lo apostólico, pero todo eso va a apoyarse ¿sobre qué? Sobre el carácter, amados, el carácter. Y la iglesia hoy puede caer en la tentación de creer que esto es como entrar en un proceso de microondas. Dame 2 minutos y esto ya está caliente. Y carácter, sujeción y obediencia es igual a proceso. Esto lleva tiempo. Esto es entrar a un quirófano y ser trabajado por el Señor. Muy bien. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Bien? Entonces, sujeción y ¿qué más? Y obediencia. Adolescentes en casa, obediencia. En la escuela, obediencia. Porque el día de mañana, cuando el Señor les ponga a pastorear a otros, lo que ustedes hoy están aprendiendo en casa, lo que ustedes hoy están aprendiendo aún en la escuela, cuando la profe o la seño les dice para mañana esto, para la semana que viene este trabajo práctico o lo que fuere, no es que solamente están adquiriendo conocimiento. Dios les sienta en esos lugares porque también en el fondo está formando el carácter en ustedes.
Porque los tiempos se acortan y necesitamos una generación que lo que tal vez para mí me llevó muchos años a aprender, ustedes corran mucho más rápido. Entonces, aunque el resto de los compañeros sean movilizados para no reconocer la autoridad, no obedecer, para decir soy el canchero, así que no, lo copio rápido en el recreo, o me lo hace mi compañero y después le cambio, o hay tantas, te lo paso por WhatsApp, me he enterado de algunas cositas ahí que algún día voy a contar eso también. Todo sale a la luz. En el fondo, el carácter de Cristo está siendo formado en sus vidas. Y Dios va a tener cada vez más recipientes de mayor capacidad para que su poder pueda habitar en ustedes. Y ustedes se transformen en esa esperanza bendita de gloria. Amén. Ahora, voy a ir muy rápido en lo que me queda. Porque para nosotros poder pastorearnos entre nosotros, escucha esta premisa, debemos sanar nuestra relación con nosotros mismos. Por eso hay gente que a veces está liderando y no puede multiplicar. O se le complica el liderar a otros. O hay veces que decimos, imagínate si no pasamos por esta estación, que yo como pastor diga, bueno, a partir de mañana vamos a pastorearnos unos a otros. ¿Sabes la carnicería que se produciría en este lugar? Si por un instante, porque ¿qué puede pasar? Y que yo rápidamente pueda ir a la experiencia que tuve con mis pastores de mi otra congregación o lo que aprendí de chico. Tiene que ver con situaciones aún traumáticas que me pasaron. Tiene que ver con instancias difíciles que viví dentro o fuera de la iglesia. Y de repente ahora tengo a alguien alrededor mío que me dice, necesito ser pastoreado. Y claro, nosotros a veces activamos la más fácil, que ¿cuál es? Bueno, ahora te paso el teléfono del pastor, habla con el pastor. Y está bien que hagas eso. Pero vuelvo a decir, Dios levanta a algunos para inspirar a ¿quiénes? A todos. Es decir, que todos tenemos en Cristo la capacidad de ser pastoreados unos a otros. Pero para que esta llave no te lleve al terreno de la frustración, no te lleve al terreno de el ambicionar una posición. Yo el domingo que viene voy a hacer un nombramiento pastoral a toda la casa. Para que ninguno ya deje de orfandear y decir, ¿y a mí cuándo, pastor? ¿Quién se va a acordar de mí? Porque necesitamos esto, sujeción y obediencia. ¿Te puedo asegurar que se va a reducir la fila de voluntarios pastorales? ¿O no? Gloria a Dios. Pero para que tu pastorado hacia el otro, segundo vector que te dije al comienzo, pueda ser saludable, pueda ser de bendición, pueda decir qué hermoso que este hermano me esté pastoreando, qué hermoso que esta hermana esté guiando mis pasos, es necesario que todos nosotros podamos transitar este proceso de lo que dice la palabra. Y ahora voy a darte la base bíblica en 3 aspectos muy rápidos. ¿Cómo debemos reconciliarnos en Cristo nosotros mismos para después ¿qué? No ser monos con navaja que andan ejercitando el ministerio. ¿Te acordás la escena de Pedro antes de que Cristo fuese entregado? Hubo una escena que viene centurión con sus soldados, vienen a prenderlo a Jesús. Y Pedro, ¿cuál fue su primer instinto? ¿Qué hizo? Toma un cuchillo y ¿qué hizo? Le corta la oreja a un tal Malco. Y en medio de su momento de tanto dolor del Señor, de tanta aflicción espiritual, tiene que tomar la oreja y decir, no, Pedro, no es por acá. O sea, y le restituye la oreja. O sea, Pedro, 3 años, Dani, 3 años con vos, hermano, y no te cayó la ficha. ¿Te das cuenta cuando somos movidos por impulsos? ¿Te das cuenta cuando reaccionamos ante las realidades? Y no hay un carácter que está siendo moldeado a la estatura de Cristo Jesús. No es que me saltó la tanada. No es que yo soy así. 50 años ya llevo así y soy así. ¿Sabes qué hace eso?
le pone una tapa a la presencia del Señor. Y a decir, acá ya no podés hacer nada. Y a partir de ese momento, no te lo profetizo, pero es lo que te va a pasar, se te empieza a vinagrar tu vida espiritual. Porque le pusiste un techo al Señor. Dijiste, ya no puedes trabajar sobre mi vida. Pero aquellos que dicen, Señor, dame el carácter de Cristo. Por consiguiente hay humildad y hay quebranto, hay un espíritu enseñable. Dice, Señor, es verdad, corté la oreja. El Dani me dice, perdón, Lucas. Ok, ¿cómo hago para empezar de nuevo? ¿Y sabes qué hace el Señor? Lo sana y dice, tenemos que empezar de nuevo. Y ese que cortó la oreja, semanas más tarde, iba a estar dando un discurso en el cual 3.000 y 4.000 iban a estarse entregando para la gloria del Señor. ¿Vale la pena o no, amados? ¿Vale la pena o no pasar por nuestro Getsemaní? Sanando la relación con uno mismo. Proverbios 16:32. Dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso. Eso que está ahí, cortito, fácil, que lo leí en 2 segundos, créeme que puede llevarte toda la vida. Eso es carácter. Mejor es el lento, no en el que le salta la tanada, no, yo soy así, yo me crié así, vengo de Sicilia y no sé de dónde. A veces esos argumentos de la carne, amado. Digo, ¿qué parte de Corintios no leíste cuando si estoy en Cristo soy una nueva creación? Por consiguiente, mi vieja naturaleza pasó y en Cristo soy hecho ¿qué? Nuevo, dice el Señor. Hay una novedad de vida en mí. Y a veces nos jactamos de no, porque mi viejo era así, mi mamá era así. Bueno, en el nombre de Cristo, cortá esa herencia en el nombre de Jesús. Esto es carácter. Mejor es el lento para la ira que el poderoso. No, yo tengo billete, tengo billetera, tengo influencia, tengo poder, así que yo te muevo masas, te muevo gente. Dice el Señor, mira, en mi reino, esto lo dijo Salomón, el hombre con más sabiduría en la tierra. Él dijo, en las matemáticas celestiales, vale más aquel que logra controlar su ira, y esto que es carácter. Ahora, en un rato nada más, cuando salgas, mientras vayas manejando, dice el Señor, lo que escuchaste, aplícalo. Te encierran, te bocinean. Mi esposa es excelente tutora de parte del Señor para mi vida. Mi amor, ¿qué pasa? No, viste, me encerró. Bueno, pero ¿y? Bueno, se tiene que dar cuenta que me encerró. Y aparte te mata eso, viste, como diciendo, no, y vos como que, no estás de mi lado. O sea, no lo conocés el incircunciso aquel y lo bancás más aquel que a tu esposo. Pero en el fondo, parece que no es solo a mí el problema, ¿no? ¿Qué pasó, Dani? Viste, me sale cortar la oreja, ¿sí? ¿Viste? Y ahí está mi esposa y dice, otra vez tengo que ponerle la oreja a este otro. Guarda el cuchillo. Claro. Dice el Señor, mejor es el lento para la ira que el poderoso. Ya total tengo franquicia. Se la pongo y... Hablo con el Emi. ¿Dónde está el Junior allá? Junior ascendido. Mirá, Emi, me pasó esto, así que... Y encima que me pasó, quiero que para ayer ya esté reparado, ¿no? Y Emi me cuenta, dice, no sabes el carácter... Gracias a Dios no pasa en esta casa, gracias al Señor. Pero él me cuenta de otros clientes que él tiene. Y él me dice, no sabes la gente. O sea, y yo le digo, tiene que esperar una semana para que llegue el reparto. ¿Cómo una semana? Si para esto te pago. Bueno, ¿ves? Entonces, ¿qué dice la palabra? Mejor es el lento para la ira. Tranca. De quinta baja a la segunda. Que el poderoso. Eso es carácter. ¿Me seguís? Pero el bisturí va más profundo y dice, y el que domina su espíritu, que el que toma toda una ciudad. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Que a veces nos obsesionamos con las masas, los números y las cantidades. No, mi grupo ahora es grande por esto. No, mi congregación es porque somos... ¿Cuántos son? ¿No? Y a veces vos decís... Y cuando vamos a la palabra dice, mirá, en el reino de los cielos no se mueve la aguja por el hecho de decir, y yo puedo conquistar ciudades.
dice el Señor, es mejor tu autocontrol. Es clave tu autocontrol. Hace unos años atrás, cuando estaba en ese fuego evangelístico con nuestra banda, leí un autor y me pareció tan atinado, hoy día lo conecto con esto. Este autor decía, mis primeros meses cuando me convertí, dice, yo no dejaba de orar todos los días para que todas las naciones fuesen afectadas por mi ministerio. Y yo no había día que pasaba que le dijera, Señor, envíame a las naciones, porque las naciones te van a conocer, las naciones te van a conocer, las naciones van a ser tuyas, las naciones van a reconocerte. Dice, pasaron los meses, yo seguí orando, pero me di cuenta que esa respuesta no iba. Así que ya no oré tanto por las naciones, sino que empecé a orar por mi continente, empecé a orar por América. Y ahí estaba orando por América, y Señor, dame América para que el mundo pueda conocer mi ministerio, para que el mundo pueda conocer mi testimonio y para que las masas corran, te conozcan, sean salvas. Y uno dice, la motivación es genial, claro que sí. Pasaron unos meses y este hombre vio que esa respuesta Dios no la traía. Entonces él dijo, voy a empezar a orar por mi nación. Entonces él dice, Señor, y ahora te pido por mi nación. Envíame a mi nación. Se ve que se iba quedando sin producción el muchacho, ¿viste? Le iban como recortando el presupuesto del ministerio, digamos, ¿no? De arriba. Y dice que él oraba y ayunaba y decía, será Argentina, será esta nación, que toda la tierra, pero esta nación para Cristo, Argentina para Cristo. Y ese fue su lema, digamos, por meses de interceder. Hasta que una mañana se levanta y dice, Señor, empecé a conquistar mi corazón. Empecé a conquistar mi corazón. Y te pido que conquistes mi corazón. No sé cuál será tu plan para todas las naciones. No sé cuál será tu plan para este continente. No sé cuál será tu plan para Argentina. Pero lo que hoy quiero es decir que vengas a mi tierra y que gobiernes en mi corazón. Porque, amados, cuando Cristo es formado en nosotros, es una transformación que va de adentro hacia afuera. Y esta mañana conectaba esto y decía, fíjate vos, si la iglesia abraza el río pastoral, cuando estemos transitando lo apostólico, claro que Dios tiene un plan para todas las naciones, pero si no hay recipientes formados en obediencia y en sujeción, nos terminaremos corrompiendo, amados. ¿Estás acá, no? Estás recibiendo, ¿no? Porque cuando llegue el tiempo que Dios desate el río apostólico, si no hay un recipiente seguro, simplemente va a ser conocimiento intelectual. Y ¿sabes qué? Me he cansado de ver cabezones espirituales en las iglesias. Pero gente que a la hora de la obediencia saca las patitas del agua. No, desde la orillita mejor, que lo haga otro. Por eso vamos de lo particular a lo general. Vamos de lo pastoral a lo apostólico. Hay un orden, amados, y la iglesia necesita transitarlo. Y claro que después, Salmo 2, llegará el día en el cual el Señor te diga, pídeme y te daré por herencia, ¿qué? Las naciones. ¿Pero a quién se lo dijo? A Cristo. Y Cristo, porque aprendió obediencia, fue una vasija absolutamente confiable para el Padre. Y fue perfeccionado en esto. ¿Sabes qué significa eso? Que hubo una manifestación legal de lo que Él conquistó en la cruz. Nadie iba a tener derecho a reclamarle que todas las naciones son de Él, por Él y para Él. Me encanta. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga, amado? Entonces, voy a anunciarte rápidamente 3 formas de reconciliarnos con nosotros mismos. La primera, ¿sabes cuál es? Pastoreando nuestras propias vidas. ¿Qué? Y acá se quiebra el primer paradigma. Me encanta ver los sábados cómo escriben, la notan. Espero que no estés instagrameando, Pablito, ¿eh? Después me vas a pasar esas notas. No, los bendigo, los amo, amados. Qué generación tan bendita.
que son. 3 formas de reconciliarnos con nosotros mismos. La primera es pastoreando nuestras propias vidas. Y tengo la primera verdad que quiero darte de este aspecto. Y es que debemos reconocer cómo pastoreo mi propia vida, reconociendo esto, que yo soy la oveja más difícil de pastorear. ¿Puedes decir conmigo, yo soy la oveja más difícil de pastorear? Y de repente esto se constituyó en un grupo de autoayuda, ¿no? Estamos todos en círculo así. Hola, me presento, mi nombre es Lucas y yo soy la oveja más difícil de pastorear. Muy bien, Mati, dale. Ah. Pero, amados, ¿por qué lo dijiste con tanta naturalidad? Porque la verdad, la verdad, yo soy la oveja más difícil de pastorear. Por eso el Señor te dice, restaurate con vos mismo en mi diseño. Porque cuando vos aprendas a pastorearte, por favor, Tommy, Proverbios, cuando vos aprendas a pastorear tu propia vida, después llegará el tiempo de la promoción, amados. Después llegará el tiempo de las naciones. Y si no vienen las naciones, no es que estoy obsesionado por las naciones, sino mi meta es que aprenda a dominar mi espíritu, mi carácter. Me aprenda a pastorear. Bueno, David tuvo un doctorado en esto. Y quiero que rápidamente vayamos a esto. Salmo 103 del 1 al 5. Dice David, bendice alma mía. O sea, te das cuenta que David dijo, la peor oveja para pastorear, ¿quién es? Soy yo, dice David. Porque estoy seguro que esa mañana cuando el Señor le dice, escribí esto, David no sentía adorar el nombre del Señor. Se le estaba levantando la oveja negra. Todos tenemos una oveja negra. Yo en casa me traje de Israel y a propósito, mi esposa me decía, ¿y esto por qué? Me traje 2 ovejitas y las tengo ahí en la mesa de entrada de casa. Y me traje una oveja blanca y la otra, ¿sabes cuál es? Y la gente, cuando va siempre, ¿cuál es la que agarra? La blanca. ¡Ay, qué bonita! Y me discriminan a la negrita. Pero esa es la mía. Entonces yo cuando llego del trabajo, lo que fuera de la Biblia, digo, y hoy estoy más blanquita que ayer. Pero esa negra me recuerda que la oveja más difícil de pastorear soy yo. Entonces David que dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él, dice, es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¡Wow! Gloria a Dios por esto. Ahora, claro, él pasa por ese proceso de pastorearse a sí mismo, que cuando las emociones nos quieren jugar una mala pasada, no, es que ya no siento amar tanto al Señor, ya no siento adorarlo, ya no siento de ser parte de una iglesia. Venía el salmista, venía el pastor y decía, bendice alma mía, porque me conozco y sé que mi corazón en el fondo es engañoso y no apoyo mi fe en mis emociones. Es decir, el ser almático no es el que preside mi vida, es la obediencia y la sujeción, es carácter, y que después las emociones se irán acomodando en cuanto a la obediencia. ¿Puedes ver esto? Un cristianismo fuerte es un cristianismo que se apoya, que se asienta en el carácter y no en las emociones. Entonces, pastor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Anular las emociones? No. Pero las emociones tienen que aprender a sujetarse al señorío de Cristo. Lo sientas o no lo sientas, bendice alma mía al Señor. Y hoy estoy en enfermedad, pero bendigo al Señor aún en mi enfermedad. Hoy estoy en una semana de poca batalla, de poca victoria espiritual, en tanta batalla. Él es el que perdona mis iniquidades. Él es el que me perdona, el que me restaura. Él es el que me rejuvenece. Él es carácter, amado. Y ahora fíjate esto, cuando aprendemos a autopastorearnos,
te sanás. Vamos a los últimos 3 versos del capítulo 130 del Salmo. ¿Qué hace ahora David? David dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles. O sea, ya no solamente tiene que ver con su carácter, sino ya está posicionado en quién es Él en el Señor. Y Él ahora empieza a liderar a una de las huestes celestiales. ¿Puede ver esto, amado? Y a veces nosotros estamos con que el pastor no me escribió, no me llamó. No, yo doy gracias, y esto tengo que ser honesto, no lo digo ni para que nos riamos ni nada. Yo bendigo al Señor porque en esta casa hay una cultura en la cual estamos cada día debilitando más ese modelo en el cual si el pastor no me llama yo me ofendo, amado. Te estoy honrando, pensé que ibas a decir, sí Señor, amén. Permitime que haga entonces el paréntesis, no vi que estuvimos en la misma sintonía, porque cuando vamos al modelo de Cristo, cuando Él empieza a conformar a su Dream Team, había una palabra que Él decía, y no era, te seguiré y te escribiré. Él que decía, seguime, seguime. Y nunca vi, y el que encuentre ese pasaje me lo muestra y me convierto a tu religión, en el cual el Señor reunió a las 12 y dijo, bueno, a partir de mañana los voy a empezar a whatsappear todos los días para ver cómo están, cómo se sienten, cómo andan, ¿no? Porque cuando ponemos al hombre en el centro de la iglesia y no a Cristo, todos los demás creemos que son nuestros empleados. A veces pensamos que los pastores son nuestros empleados. Y yo honro al Señor porque esta casa no va a dejarse influenciar por esa corriente en la cual el hombre o un evangelio humanista es el que pone al hombre en el centro. En todo caso, lo que estamos haciendo es carácter. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos formando el carácter en el cual, por medio de tu humildad, vos anuncies o comuniques a tu pastor, a tu líder de conexión, a tu líder de servicio, decir, mira, me está pasando esto. Esto me está pasando. Y no el reclamo de decir, ¿no te das cuenta que hace 3 semanas que no voy a la iglesia? Y la verdad que no. Y hasta donde sé, el que es omnisciente es el Señor. ¿No se dan cuenta que estoy en la enfermedad? No lo hacemos a propósito. Ahora, ¿no debilitaríamos toda disputa con un cuerpo que dice, hey, hoy no puedo ir al grupo, pero porque estoy enfermo? Y el líder te va a responder, ¿sabes qué? En nuestro tiempo de grupo vamos a estar intercediendo por vos. Y lo que Satanás quiso establecer como una brecha, lo terminamos, ¿qué? Uniendo. Te escupí mi vida, perdón, soy un asqueroso. Voy a empezar a predicar con barbijo. Perdón. Doble unción, mi hermana, doble unción, mi hermana. O sea, tener una semana llena de Cristo, vas a ver. La próxima con la... Sí, para colmo la única que está basada, la grabo. Yo vengo y le traigo los bichos. Cúbrela, Señor, en el nombre de Jesús. Que no me llame esta semana diciendo, pastor, me enfermé. Cúbrela. ¿Me seguís, no? O sea, cuando el cuerpo, cuando la iglesia aprende a pastorearse, no estoy diciendo que los pastores de esta casa, los pastores, líderes, grupos de conexión, los pastores de ministerios y lo que fuere, no es gente que tiene prohibido, de hecho te escriben, pero nunca te olvides que es que la oveja sigue al pastor y no el pastor a las ovejas. Y cuando eso es restaurado, Salmo 103 dice, ángeles bendigan al príncipe de los pastores. Poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, al Señor, dice. Porque este es el principio que subyace. Quien puede pastorearse a sí mismo y guiarse a la presencia del Señor,
es una persona que empieza a adquirir autoridad espiritual para pastorear y guiar a muchos otros a la presencia del Rey de Gloria. Es salirnos del lugar de orfandad, amados. Es salirnos del lugar de que me llenen para decir, bendice alma mía el Señor. Bendice. Y vas a ver cómo Dios te añade porque Dios te rodea de gente que te ama, y doy fe que en esta casa está plagado de esto, Señor. Pero nunca te olvides que nosotros seguimos al pastor. Las ovejas siguen al pastor. Juan 13. Y oyen su voz y le reconocen. Ahora, voy a pasar rápidamente esto. Dice, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Salmo 139, David seguía yendo profundo, 24 y 23. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, dice. Pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. ¿Cómo escudriño mi corazón diariamente? Te voy a dar 3 herramientas concretas. La primera es a través de la ayuda del Espíritu Santo y la palabra. Esto es clave. O sea, es un corazón que aprende a pastorearse a sí mismo, y esto no quiere decir que prescindimos del cuerpo, pero un rebaño que aprende a pastorearse a sí mismo es un rebaño que tiene el corazón anclado a la palabra y tiene una relación viva con el Espíritu Santo todo el tiempo. ¿Está bien? Tranquilos, son los chicos, no se van a manifestar ni es una legión de demonios que han enviado. Son nuestros preadolescentes, son nuestros lupas que están saliendo, algunos ahí como diciendo, ¿qué pasa? Son de la casa. ¿Cómo escudriño mi corazón? Cada día cultivo una relación con el Espíritu Santo y con su palabra. Examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Cuándo fue la última vez que oraste esto? ¿Cómo escudriño mi corazón diariamente? Segundo, a través del consejo de mis líderes, pastores y referentes. Esto también es clave, amados. Pero para esto se requiere de un carácter quebrantado y humilde. Por eso vengo a decirte, en la fórmula del reino del Señor, Dios nos diseñó para dejarnos pastorear. Tenemos que ser pastoreados unos a otros. No es una opción. Y Dios ha puesto personas con sabiduría, con consejo alrededor de tu vida para que puedas caminar y transitar y aún tu vida pueda crecer en ese autopastorearme, es decir, crecer en un carácter que está siendo moldeado por la presencia del Señor. En tercer lugar, exponiendo a prueba mis pensamientos. Salmo 17:3 dice, pusiste a prueba mis pensamientos y examinaste mi corazón durante la noche. Me has escudriñado y no encontraste ningún mal. Estoy decidido a no pecar con mis palabras. Te pregunto en esta mañana, ¿qué estoy pensando acerca de las personas? ¿Veo más la tierra que el oro en los que me rodean? Probablemente mi corazón se esté envaneciendo. Dios quiere levantar a un pueblo, a una iglesia que aprenda a ver a las personas como Él las ve. Por eso es necesario que el Señor nos escudriñe, amados. Escudriñame, Señor. En segundo lugar, no solamente somos llamados a pastorear a la oveja más difícil que soy, yo. Segundo lugar, perdonándonos a nosotros mismos. Y esto es clave. Romanos 14:22. ¿Tú tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado, dichoso, feliz, supremamente bendecido, el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Claro, este es un llamado porque a veces nos resulta más fácil perdonar a otros que perdonarnos a nosotros mismos. Y yo sé que entre nosotros hay gente que está atravesando esta situación. Es más fácil dar el perdón a otros, pero si de mí se trata, cuando llego a casa, en mi habitación, me autolacero, me digo, no sirvo.
Y tenemos esta tendencia de péndulos en los extremos. O tenemos una mirada en la cual es autodestructiva para nuestra vida, o nos vanagloriamos. No, que yo soy perfecto, soy el mejor. No, errores los demás, pero yo no. O sea, vamos en estas dos tendencias. Por eso la palabra es clara, dice que tu medida acerca de vos mismo sea la justa. O sea, y si acaso querés ver a otro, estimalo superior al otro. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, porque Dios ya te perdonó y vos seguís como ninguneando la sangre. Y a veces seguís trayendo a memoria pecados o historias que han sido ya perdonadas por el Cordero. Y vos decís, pero si yo... Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que la sangre del Cordero? ¿Que el sacrificio de Cristo no fue suficiente para perdonar tu pecado? Mira, ni siquiera el tamaño de tu pecado condiciona el poder de la sangre del Cordero. Todos mis pecados, dice la palabra, que han sido perdonados, y la sangre del Cordero ha lavado. El profeta Miqueas dice, ¿quién como tú, oh Rey? ¿Quién como tú? Dice que perdonas el pecado, que perdonas la maldad del pueblo y que decides que olvidar. O sea, Dios no trae a memoria tu pecado. Y a veces nosotros en nuestra soledad, cuando nadie nos ve, parece que necesitamos como esa autoflagelación para decir, hey, pero yo, y esto. Y entonces, ¿qué estás poniendo en duda la sangre y el perdón del Cordero sobre tu vida? Si Él te lo perdonó, Él lo clavó en esa cruz. Y amados, esto que estoy diciendo no es que te estoy entregando una licencia para pecar a partir de ahora y decir, pecá, total la sangre. No, amado, porque el que permanece cerca de la cruz del Cordero sabe el precio que le costó todos mis pecados. Y no juego con la sangre del Cordero. Y cuando caigo, corro rápido a la cruz y acudo a su sangre, pero no para jactarme. Y si por la fe recibo el perdón de la sangre del Cordero, dice la palabra que soy un bienaventurado en aquello que he sido aprobado por la sangre del Cordero. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. El arrepentimiento nos pone en paz con Dios, pero también nos pone en paz con nosotros mismos. Y para aprender a restaurar nuestra relación con nosotros mismos, debemos aprender a estar en paz con nosotros mismos y no permanecer en una actitud constante de condena sobre pecados que ya fueron perdonados por la sangre del Cordero sobre mi vida. Y aunque alrededor tuyo haya acusadores que intenten todo el tiempo pasarte la factura de una historia, nunca dejes de oír lo que esa cruz sigue proclamando y lo que ese sepulcro sigue anunciando, porque cuando entras en ese lugar dice, Él no está aquí, Él ha resucitado y todos mis pecados han sido perdonados por la sangre y por la gracia del Cordero. Y la iglesia no tiene el poder de condenar. En todo caso es, vete, pero no peques más. Y por último, ¿me dan 3 minutos más? Matu, vamos, pa, venga. Dije, en primer lugar, que era pastorearnos a nosotros mismos. En segundo lugar, perdonándonos. Hey, perdonándonos. ¿Qué crees que sos? ¿Que tenés más autoridad que la sangre del Cordero sobre tu vida? Porque hasta donde sé, el que se colgó del madero fue Cristo, no fuiste vos. Y en tercer lugar, amándonos a nosotros mismos.
Uy, pastor, y entonces, ¿qué volvemos a...? Si usted siempre predica que el problema está cuando el hombre se pone en el centro, y ahora me está diciendo que la clave está en amándonos a nosotros mismos. Bueno, ahora voy a dilucidar muy rápidamente esto. Mateo 22, 37 al 40, dice, y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Puedes ver esto? De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. No podemos amar a nuestro prójimo si primero no hemos aprendido a amarnos a nosotros mismos. Por eso te digo que si acaso no pasamos por este proceso de restauración, que nos pastoreamos todos sin pasar por este proceso, nos autodestruiríamos y esta iglesia en 2 semanas tiene cerradas las puertas. Pero si pasamos por el proceso de decir, tengo que crecer en pastorearme a mí mismo, tengo que crecer en lo que significa perdonarme a mí mismo y tengo que aprender a amarme como Dios me ama. Y esta es la clave. No la autoexaltación del yo, no la autorrealización de Dios. ¿Sabes qué significa ser una iglesia que aprende a amarse a sí mismo para poder pastorear a otro? Es una iglesia que aprende a vivir bajo la identidad de Cristo en nosotros. Qué tremendo, tremendo, Señor. Entonces, pastor, ¿qué significa? ¿O cómo me amo a mí mismo? Me tengo que mirar al espejo y repetirme, me amo, soy hermoso, soy... ¿Cómo hacen así ahora? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama eso? Dale, decime. Miwin. ¿Eh? Miwin. Miwin, no sé cuándo, estoy hablando en lengua, qué sé yo, ¿no? Okay. Entonces me tengo que mirar al espejo y tengo que hacer... No, amado, vos te estás amando a vos mismo cuando aprendés a vivir en la identidad que Cristo te da. Entonces vos decís, ¿soy qué? Soy un amado por el Señor. Soy un escogido. Soy un sacerdote. Soy una sacerdotisa. Tremendo. Soy un perdonado. Soy una perdonada. Y cuando empiezo a ir profundo en esos niveles de identidad, ¿sabes cuál es la respuesta de creer eso? Es que tu vida empieza a recibir el amor del Padre sobre vos. Qué tremendo. Porque Él dice, así es como yo te veo. Así. Vos que no te autoperdonás o que crees que no te mereces el perdón del Cordero, ¿quién sos? Bajá el humo, bájalo. Hey, bájalo. Quebrá tu orgullo. Si estás en Cristo, Él lo perdonó. Soy una perdonada. Soy un perdonado. Soy un escogido. Soy un amado. Soy rey, soy sacerdote. Mi identidad es restaurada en el Cordero. Y aprendo a amarme como Dios me ama. Y por eso cuando me toca pastorear a otro, no lo hago desde mis frustraciones, no lo hago desde mi orfandad, no lo hago desde mis carencias, no lo hago diciendo el pastor que me tocó me manda a pastorearte. No es un programa que tenemos que cumplir. Cuando empiezo a experimentar este diseño que Dios restaura sobre mi vida, puedo empezar a pastorear al otro con la identidad que Él ha fijado en mi vida, con el perdón con el que Él me ha sellado. Y con el rol de decir, podemos pastorearnos unos a otros, porque el príncipe de los pastores Sí, Señor. es el que está gobernando y presidiendo cada vida. Y Él está restaurando, y Él está sanando, y Él está haciendo nuevas todas las cosas. Entonces ya no estoy con el vaso para decir, ¿quién me llena? Sino que estoy en un proceso en el cual estoy aprendiendo a verme como Él me ve. Tremendo. Por favor, ponete en pie. Y vas a escuchar esta canción. Primero, yo quiero invitarte a que escuches, no la cantes esta canción. Solo le he pedido a Mati que cante esta canción. Porque en esta mañana, ya casi mediodía, Dios va a restaurar en ese manto de gracia y en ese manto que Dios tiene el poder de redimir todas las cosas. Él va a restaurar nuestra identidad en su persona. Dale, amado. Es Cristo mismo en esta mañana. He escuchado acusaciones y también condenación, y
las mentiras que a mi alma susurró, que he sido abandonado y que solo siempre estoy, que nunca suficiente yo seré. Pero escuché una voz y los cielos se abrieron, me recordó de lo que siempre fui. Yo soy tu amado, al que el Padre siempre amó. En tu mano mi nombre escrito está. Recibe esta mañana. Yo soy tu amado, al que el Padre siempre amó. Recibe este cántico de liberación. Tu gracia mi vergüenza se llevó. Dios tiene el poder de hacerlo nuevo hoy sobre tu vida. He escuchado acusaciones y también condenación. Él se lleva todo Las eso de tu vida. mentiras que a mi alma susurró, que he sido abandonado y que solo siempre estoy, que nunca suficiente yo seré. Ahí se levanta la voz de Cristo. Pero escuché una voz y los cielos se abrieron, me recordó de lo que siempre fui. Oh, sí, Señor. Yo soy tu amado, por tu sangre tuyo soy. En tu mano mi nombre escrito está. Restaura nuestra relación, Señor. Yo soy tu amado, al que el Padre siempre amó. Restáuranos, Señor. Tu gracia mi vergüenza se llevó. Por tu gracia, Jesús. Por tu gracia, Jesús. Por tu gracia, Rey. No ven mi transgresión, solo mi redención. Así mi corazón se definió. Y escucho una voz que es más fuerte que los truenos, que me recuerda lo que siempre fui. Esto es lo que soy delante de tu presencia, Rey. Yo soy tu amado, por tu sangre tuyo soy. Dios decretó eso En sobre tu mi mano mi nombre escrito está. Y nadie lo quitará, nadie lo borrará. Yo soy tu amado, yo soy tu amado, Amado, al amado. que el Padre siempre amó. Amado Cristo, amado por vos. Tu gracia mi vergüenza se llevó. Danos esa gracia. Yo soy tu amado, por tu sangre tuyo soy. En tu mano mi nombre escrito está. Oh, sí, Señor. Yo soy tu amado, yo soy tu amado, Restaura en esta al que mañana, el Padre siempre amó. Restaura corazones. Tu gracia mi Mentes. vergüenza se Libres, llevó. libres, libres, Señor, perdonadas. Yo soy tu amado, Que viven en la identidad por de tu Cristo. sangre tuyo soy. Recibimos esa llave en esta mañana, En tu Señor. mano mi nombre escrito está. Para poder pastorearnos unos a otros, Señor. Yo soy tu Oh, sí, amado, Señor. al que el Padre siempre amó. Sí, Jesús. Tu gracia mi vergüenza se llevó. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Lavan esta mañana, Señor. Lavan esta mañana. Lavan esta mañana, Señor, la iglesia. Liberta la casa, Señor. Sácanos de lugares de orfandad, Señor.
Sácanos de lugares vacíos, de lechos de muerte, de autoconmiseración, de pobre de mí. Sácanos, Señor, de lugares de víctimas. Sácanos de esos lugares, Señor. Sácanos. Me amas como soy. Oh, y siéntanos una vez más en tu mesa, Rey. No hay nada que pueda hacer. Lo haces en esta mañana, Señor. Que cambiaría el amor del Padre. Tú conoces todo en mí. Haznos libres, Cordero, en esta mañana. Y me amas. Ensancha nuestro corazón, Señor, para poder pastorear a otros. Ensánchalo. No hay nada que pueda hacer. Restaura la casa, Señor. Restaura acción pastoral en la casa, del Señor. Padre. Oh, sí, Señor. Levanta pastores. Levanta pastores. Levanta una generación de pastores, Señor. Sin importar edad y condición, Señor. Me amas como soy. Pastores con identidad en Cristo. Pastores que aprenden a verse como Dios nos ve, Señor. Oh, sí, Señor. Que cambiaría el amor del Padre. Tú conoces, Señor. Tú conoces. Conoces todo en mí. Y no te asustas. Y no nos abandonas, Señor. Me amas. Sino que nos amas. Nos amas. Nos amas. Con amor eterno te amado. Recibe el perdón en esta mañana. Recibe el perdón. Recibe el perdón. Recibe el perdón. Recibe el perdón. El perdón. El perdón. Recibe el perdón en esta mañana. Todos tus pecados. Todos tus pecados te son perdonados. Todos tus pecados han sido perdonados. Todos. Oh, eres mi hija. Eres mi hijo amado. Oh, eres mi hija amada. Hija amada. He perdonado tu aborto. He perdonado ese aborto. He perdonado esa decisión de suicidio o de quitarte esa vida. Yo soy tu amado. He perdonado, he perdonado. Tuyo soy. He perdonado tu vida. En tu mano mi nombre escrito está. He perdonado tu robo, tu hurto. Lo he perdonado, lo he perdonado, dice el Señor. A quien el Padre siempre amó. Tu gracia a mí, vergüenza. Oh, sí, Señor, recibe, iglesia. Recibe en esta mañana, recibe. Recibe en esta mañana. Recibe en esta mañana la gracia. El manto de tu gracia sobre este lugar. En tu mano El manto de tu gracia. En medio de nuestra debilidad, Señor. Tu gracia. Yo soy tu gracia, amado, Señor, tu gracia. al que el Padre siempre Tu gracia amó. nos levanta, tu gracia nos pone en Tu pie. gracia mi Tu vergüenza gracia levanta mi cabeza, Señor. Tu gracia levanta la cabeza de esta oveja difícil de pastorear, Señor. Oh, sí, Señor. Yo Sí, soy Jesús. tu amado. Sí, Jesús. En tu mano mi nombre Quiebra fortalezas escrito está. espirituales en esta mañana, Señor. Ataduras espirituales que por años han encerrado corazones en la autoacusación en esta mañana. En esta mañana el Señor te hace libre, te dice salí de ese lugar, levanta tu lecho y sal de ese lugar. Sal.